De comunicación de la Unión Provincial de Comisiones Obreras, es para mí una gran satisfacción poder darles la bienvenida, daros la bienvenida, compañeras, compañeros, a este acto que creo que tiene una significación muy especial y para el cual hemos puesto desde Comisión de Estudios Sindicales, igualmente desde la Editorial El Páramo, e igualmente desde el Partido Comunista de Andalucía, mucha ilusión en presentar esta obra que se debe a la autoría de Alfonso Martínez Foronda y de Miguel Conejero. Por mi parte, simplemente nuevamente damos las gracias y presentaros brevemente la composición de la mesa, que está integrada por José Moral Jaénes, secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Jaén, por Luis Segura Peñas, secretario general del Partido Comunista de Andalucía en Jaén, por Ricardo González, editor de la editorial El Páramo, que es quien edita la obra, junto con la Fundación de Estudios Sindicales y Archivo Histórico de las Comisiones Obreras de Andalucía, por Salvador Cruz Artacho, profesor universitario y prologuista de esta edición de la obra, y por los autores de la misma, Miguel Conejero Rodríguez, compañero sindicalista de Comisiones Obreras, profesor de Enseñanzas Medias y autor de la obra, como digo, historiador y autor de diversas obras de investigación histórica y social, y por Alfonso Martínez Foronda, que es presidente de la Fundación de Estudios Sindicales y Archivo Histórico de las Comisiones Obreras de Andalucía, que es historiador, que fue en su día secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Jaén y que actualmente pertenece a la Comisión Ejecutiva y al Secretariado de la Comisión Obreras de Andalucía. Yo le dejo con ustedes decir la palabra José Moral Jaénes, secretario general de la Unión Provincial de Jaén. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, yo un saludo en nombre de la Comisión Obrera de Jaén a todos y a todas que habéis decidido acompañarnos esta tarde en este acto tan especial y con tanta simbología. Y para el sindicato Comisiones Obreras absolutamente imprescindible, porque presentamos una obra que no voy yo a glosar, están aquí los autores y las personas que han escrito sobre ella, que han hecho un trabajo realmente decía. Bueno, decía que yo no voy a extenderme sobre la obra, pero sí hablar de lo que significa. Es un libro que habla de lucha, que habla de represión, que habla de no rendirse nunca, que habla de que las cosas eran un muro infranqueable, que hablan de que a las personas que luchaban contra esto las privaban de libertad, las reprimían, las represaliaban en cualquier aspecto, en el personal, en el familiar, en el físico de manera especial, y hablan de dos personas que representaban y representarán como nadie es. Y hay muchos testimonios de personas que les conocieron, de otros compañeros que no les conocían y cuando les conocieron se quedaron absolutamente asombrados. Hablar de la prima Rosario de Cayetano es hablar de lucha de clases, es hablar de trabajadores y trabajadoras, es hablar de manera especial en estos tiempos de crisis en que parece que hay que cuestionarlo todo, empezando por el único instrumento que tiene la defensa de los más débiles, las trabajadoras y los trabajadores, es hablar de que esto sí que estuvo realmente mal en el tiempo en que estas personas hicieron lo que hicieron. Y nos enseñaron a todos y a todas, los que estamos aquí, y a mucha más gente, que como bien dice el libro, tampoco tanta gente en el año 75 estaba convencida de que seríamos capaces de vivir en libertad. Que aquí estamos. En consecuencia, para nosotros, para Comisiones Obreras, es un tremendo orgullo que estas personas formen parte de nuestra historia, que estas personas formen parte de vuestra historia y que formen parte de la historia de las personas que están por llegar al movimiento obrero. Yo no quiero extenderme más, habéis visto que
que somos muchas personas en la mesa y si me alargo en exceso, pues esto se puede hacer bastante tedioso. El libro, lo mejor que se puede hacer por él es tenerlo y leerlo, porque no es un libro de historia. Dice Alfonso en el prólogo que gustan más las historias que la historia. Es un libro que tiene historia, porque no puede ser de otra manera, porque hablar de dos personas tan vitales, con una vivencia tan increíble, y que eran personas absolutamente normales. Personas normales que hicieron cosas extraordinarias. Y eso siempre lo hemos valorado, siempre lo vamos a valorar. Y eso no habrá ni crisis, ni mercado, ni dictadura de los mercados que se lo lleve por delante. Yo nada más, muchas gracias y le paso la palabra a Luis Enrique. Buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, camaradas del partido, compañeros de comisiones. Nosotros tenemos compromiso de, cuando hablamos públicamente de algo del partido, que fueron hechos pasados, tratar de hilar siempre el pasado con el presente y con el futuro, porque en el partido tenemos actualmente la reflexión de que no miramos para atrás simplemente para conocer lo que pasó, que también, sino para tratar de proyectar nuestro trabajo en este momento, en el presente y también en el futuro. Lógicamente para nosotros, y yo en nombre del partido tengo que decirlo así, lo digo con orgullo, el partido no es un hecho histórico, es un hecho actual y también futuro, ¿no? Y además en estos momentos donde parece que las explicaciones de determinadas cosas son más fáciles. Yo lo que pienso de Rosario y Cayetano, que no conviví mucho con ellos, esa es la verdad, pero los conocí en el año 74 a través de un militante de la OA, de Pedro Lechuga, perdón. No los conocí mucho, pero lo que conocí de ellos, sobre todo de Rosario, pues está expresado en el libro, y yo no quiero repetir lo que ahí está escrito y lo podéis ver. Pero sí decir algunas cosas que me parecen importantes desde la perspectiva del Partido Comunista de España. En primer lugar, que este partido fue muy fuerte durante la República en la provincia de Jaén. La provincia de Jaén fue una de las provincias que estuvo en zona republicana hasta el final de la guerra, hasta el 29 de marzo del año 39. Aquí había un partido fuerte, muy fuerte, entre otras cosas porque uno de los ministros de la República, Vicente Uribe, era diputado por la provincia de Jaén, fue ministro de Agricultura, y la política del PC, y el hecho de estar en la zona de retaguardia, pues tuvo bastante éxito durante aquella época. Yo, por lo que conozco, y creo que los datos lo dicen así, desde el mismo día que terminó la guerra, el Partido Comunista de España ha estado más o menos organizado en la provincia de Jaén. Son 3 veces donde una especie de comité provincial fue detenido, 3 veces, pero después de esas 3 veces que se detuvo el comité provincial volvió a reorganizarse. La primera vez que cayó el comité provincial fue en el año 45, cuyo secretario provincial era Juan Planet, un hombre que había nacido en Mancha Real, aunque vivía en Andújar y que fue fusilado, como todo el mundo sabe. Después, en el año 61, volvió a caer también bastantes camaradas del partido, estaban organizados en un comité provincial, el secretario provincial era Andrés Cantón, y después de aquella caída, ya por los viajes de Ernesto Caballero, que está aquí presente y que me llena de satisfacción ver que está hoy aquí, y de Benito Rufo y de otros camaradas, pues se volvió a reorganizar el partido hasta la tercera caída del comité provincial, que es la que más habla este libro y en la que se inscribe la vida de Rosario y Cayetano en 1970. A partir de ese momento, de 1970, también hay organización del PC, a veces pequeña, pero en fin, existía. Cuando el núcleo del partido se reorganizó a partir del año 75 en torno a un grupo de profesores y estudiantes del colegio universitario en conexión con obreros del campo de distintos pueblos, en palabras de Felipe Alcaraz, cuando llegó aquí de Granada, dice que Jaén era un contundente silencio, porque la represión había sido muy fuerte y porque no se movía absolutamente nada, pero sí es verdad que siempre se ha movido una organización más o menos fuerte del Partido Comunista de España.
Bueno, yo creo que Rosario y Cayetano lucharon por la libertad, eso es obvio, pero también lucharon por la igualdad entre las personas, es decir, por el socialismo. Nosotros somos comunistas, antes y ahora. Nuestro partido lucha por la libertad y la democracia, pero también por el socialismo. Siempre decimos más democracia y más socialismo, más democracia y más igualdad. Ellos lucharon por las libertades y creo yo, y es bueno decir también, que su lucha no fue estéril, ¿no? Muchas de las cosas por las que lucharon, pues hoy son realidad. Y otras por las que lucharon, pues seguramente a ellos no les gustarían como están, ¿no? Seguramente no les gustaría que en el año 78 el Partido Comunista de España, el Partido Socialista, Alianza Popular y la Unión de Centro Democrático y Convergencia y Unión, pues se pusieran de acuerdo en la definición del Estado en ese pacto constitucional que está recogido en el artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la justicia, la igualdad y el pluralismo. La verdad es que 30 y tantos años después es difícil reconocer a España como un Estado social, no digamos ya el pluralismo, no hay pluralismo, la ley electoral no es justa, por ejemplo. Acabamos de tener unas elecciones donde un partido que tiene el 40 y tantos % de la representación resulta que tiene el 53% de los diputados. Eso no puede ser, ¿verdad? Por lo tanto, el pluralismo y la igualdad, pues seguramente habrá que seguir luchando todavía un poquito más en memoria de estos camaradas y de tantos otros que lucharon de verdad. Por lo tanto, yo termino diciendo que cuando para nosotros se escribe un libro como este o se hace otro tipo de trabajo, pues siempre miramos hacia atrás, pero con la vista, con los pies en el suelo y la vista en el horizonte, que decía Maximino Camacho, ¿no? Esto es lo que yo quería decir básicamente en torno a lo que me suscita el haber leído este libro. Y ya para terminar decir que estoy contento y doy las gracias y hago un reconocimiento expreso a un buen trabajo de Miguel y de Alfonso. Yo creo también que es un acierto el trabajo que hace la editorial. Quiero felicitar también a Ricardo y a toda la editorial, porque trabajos como este, pues me parece a mí que merecen la pena, son de justicia y nos ayudan, por lo menos a algunos de nosotros, a seguir dándole sentido a nuestra lucha diaria. Quiero decir una cosilla, que yo estoy seguro que Alfonso la va a entender, porque no es nada más que lo que voy a decir, y es que cuando él escribe el prólogo en la página 19, Alfonso, pues tú dices literalmente que un reducido núcleo de antiguos miembros del partido que nos enteramos de manera circunstancial y algunos familiares, fundamentalmente sobrinos de Rosario, acudieron al entierro. Bueno, quiero decirte que allí estaba también Julio Vedara, miembro de la dirección provincial del partido, Mariano Rodríguez, miembro de la dirección provincial del partido, Ana Moreno, miembro de la dirección provincial del partido, y Carmen Morales. Y estos 4 camaradas estaban allí también, lo cual significa que su partido, al menos en ese momento, estaba allí también. Pero en fin, aparte de eso, y que algún camarada me ha dicho que lo diga, digo, bueno, es señal de que has leído el libro con atención, pues la verdad es que lo digo, tú lo sabes, sin ninguna crítica. Bueno, reitero las gracias, mi agradecimiento y enhorabuena por este trabajo, que yo creo que de verdad es un magnífico trabajo. Muchas gracias. Luis, le pasamos la palabra a Ricardo González Mestre de la editorial. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Hola. Sí. Buenas noches. Saludos de agradecimiento. Mi nombre es Ricardo González, director de la editorial del Páramo. Haré un saludo breve porque los que tienen que intervenir pues son los autores, tanto Alfonso como Miguel. Agradecer a la mesa completa, a Alfonso, a Miguel, como he dicho, a Luis, a José y a Salvador, a todos los compañeros y compañeras que están hoy acompañándonos y en general al pueblo de Jaén, que cada vez que como editorial o no como editorial
editorial siempre tengo buenos amigos y amigas y me reciben con el corazón abierto. Hemos venido antes a presentar la dictadura también de la fundación que preside Alfonso Martínez Colonia y Eduardo Saborido. También hemos estado presentando la solidaridad con el juez Baltasar Garzón en Jaén, que fue todo un éxito de asistencia también. Y hoy, que como vemos, pues aquí en esta institución, que es la Diputación, pues entendemos que estamos bastante acompañados, ¿no? Agradecer también a un camarada nuestro, amigo, que me acompaña desde Córdoba, que estuvo en Jaén varios años, que se cita en el libro, que es Ernesto Caballero, o La clandestinidad, Jorge, que hoy está aquí con nosotros. Y también, pues, deciros que, nada más, como saludo, deciros que la editorial El Páramo nace como un proyecto comprometido con la literatura, la cultura y la sociedad, dentro de los parámetros o valores de libertad, igualdad y fraternidad y los principios de laicidad y justicia social. Creo que con esto, y si no conocéis, pues agradecerle a Comisiones Obreras y a la Fundación de Estudios Sindicales y Archivo Histórico que nos dejen participar, porque creo que es un reto, un logro por parte de la editorial, que se nos permita hacer este tipo de publicaciones, homenajeando a gente que han luchado y han dado la vida porque hoy estemos mejor, entre comillas, también, como está la situación de hoy. Y nada más, que me pedía hoy Cristina Almeida que le diera este párrafo, y me dice en el correo: no puedo estar en el acto, pero quiero que hagas constar que fui abogada de Rosario Cayetano, a los que tuve la dicha de poner en libertad en Madrid, ciudad que nunca habían visto antes, y que la vieron para abrirle las puertas de la cárcel de Carabanchel y Venta, y a los que esperé y los tuve en Madrid, en mi compañía, hasta que pudieron irse a su casa. La historia de estas dos personas, aunque no haya leído el libro, no se me borran ni se me borrarán de mis sentimientos. Un abrazo lleno de infinitos recuerdos, Cristina Almeida. Pues nada más, con esto deciros que tienen ustedes en las manos un libro, como bien decía Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro, donde la munición está puesta, ya lo pusieron Rosario y Cayetano, y los autores son los que la van a disparar, y ustedes a comprarla por un precio razonable. Estoy en la obligación de decir que un precio de a 8 euros tienen que comprarlo todo. Hemos traído 200 libros. Pienso venderlos todos. Gracias y salud desde el infinito, desde Córdoba. Gracias, Ricardo. Ahora le damos la palabra a Salvador. Yo voy a ser breve, porque en este tipo de actos, al final, les cogería cansado los que de verdad tienen que decir algo, o que son los autores, ¿no? Voy a ser breve. Yo aprovechar la ocasión que me brinda a la presentación del libro, en primer lugar, para agradecer públicamente la labor que el Archivo Histórico de Comisiones Obreras y la Fundación de Estudios lleva de recuperación, porque esto es una parte de un trabajo bastante más calado, que lleva la recuperación de historia de vida y de memoria, que nos van a permitir, evidentemente, construir historia y, evidentemente, elaborar memoria. Historia y memoria no es necesariamente lo mismo, y la mayor parte de las veces ni lo es, ni lo debe ser. Recogía a los autores, decía Alfonso al principio, que bueno, porque no es un libro de historias, sino que son historias, ¿no? Pero bueno, a través de historias también se puede construir historia, ¿no? Porque bueno, pues este tipo, libros como este, evidentemente
lo que nos narran, yo no conocí a los personajes, ni a Cayetano ni a Rosario, pero lo que nos narran evidentemente nos permite construir un relato sobre la dictadura, pero sobre todo sobre la oposición a la dictadura, que permite hacer emerger a colectivos sociales, ejemplificados en la vida de estas dos personas, que tanto durante la dictadura como luego también por otras razones durante la transición han permanecido o bien en el olvido o han permanecido en la penumbra. Y bueno, pues actos como este, con independencia de la aportación y de la oportunidad del trabajo bien hecho, ¿no?, que entiendo que está, pues constituyen un momento para reivindicar y reclamar el protagonismo, ¿no?, que personas y colectivos, ¿no?, anónimos, ¿no?, tuvieron durante los últimos años del franquismo, en la oposición al franquismo, y que luego, bueno, por razones complejas, que no voy a poner aquí, pues han permanecido en la penumbra, han permanecido ocultos en un proceso de construcción, ¿no?, tanto del proceso de transición como de la lucha antifranquista, en la que evidentemente ni todos están, ni el peso que se les da necesariamente se corresponde con el peso que realmente tuvieron. Porque bueno, pues los ejercicios de memoria en los que ahora mismo estamos inmersos, en términos de memoria histórica, nos aparece de manera recurrente en las últimas décadas, porque evidentemente es un ejercicio que responde no necesariamente a los hechos históricos, sino que evidentemente también responde, y en muy buena medida, pues, a cuestiones y a planteamientos que tienen que ver evidentemente con el presente. Y creo, y he hecho esta reflexión porque creo que estamos, como planteé en el prólogo, estamos ante un libro de historia que permite releer la oposición al franquismo desde una perspectiva distinta, me parece de una perspectiva muy sugerente, pero también estamos ante un ejercicio de reivindicación, de memoria, de reivindicación, ¿no?, de una memoria sentada sobre la defensa, sobre convicciones que a mí me parecen éticamente defendibles hoy día, y que, bueno, pues creo que tiene la virtualidad de ponernos ante un escenario en el que, bueno, pues reflexionar no solo sobre cómo se construyó, ¿no?, determinadas culturas políticas de oposición al franquismo, ¿no?, en los últimos años de la dictadura, en el principio de la transición, ¿no?, constituyó esa cultura democrática, sino incluso aprovechar este tipo de ensayos, aprovechar este tipo de reflexiones para reflexionar, evidentemente, a su vez, sobre las bondades, pero también sobre las lagunas, sobre las deficiencias de la cultura democrática presente en la España de hoy. Yo creo que eso le da un plus, un valor que hace que, si bien, bueno, pues el libro tiene una dimensión, ¿no?, que podríamos plantear como limitada de estudio de dos personas, pero creo que es lo suficientemente sugerente y emblemático pues, para permitirnos abordar una reflexión que atiende al pasado, pero que yo creo que tiene una clara conexión, o puede tenerla, yo así la entiendo, que puede tener una clara reflexión con determinadas deficiencias, con determinados problemas que tiene la sociedad y la cultura democrática española, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece un libro muy sugerente, aparte del ejercicio de, bueno, pues de reivindicación del protagonismo histórico de determinados sectores que por diferentes razones, como les decía, pues han permanecido ocultos, han permanecido en un segundo plano en esta historia de la transición, esta historia de la lucha de la oposición al franquismo, de una historia que al final se ha construido en muchas ocasiones como una historia de héroes, con protagonismos muy marcados, pero en la que junto a esos héroes también hay otras personas
han pasado con menos luces, pero que han tenido un papel también sumamente importante. Creo que el ejemplo que se recoge aquí en las vidas de Cayetano y de Rosario es un ejemplo paradigmático. Y por eso yo les recomiendo encarecidamente que lo lean. Entiendo que muchos de los que están y de las que están aquí están porque los conocían. También animo a que lo lean, pues en mi caso, aquellos que no los conocían, porque creo que también les interesa de la firmeza en las convicciones, con independencia de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con esas convicciones, se puede aprender mucho. Y así continúo un poco con la intervención de Salvador. Quiero continuar en esa línea. Actos como este y el de esta noche, pues con más motivo, tienen primero un contenido afectivo, un contenido sentimental. Me estoy viendo aquí, vamos, de repaso, pues estoy viendo a los familiares de Cayetano. He visto a Juan Marcos que viene de Madrid directamente al acto, desde que se lo comuniqué, me dijo: aquí estoy, aquí estaré y aquí está. He visto a Lola Parra, por supuesto, que intervendrá al final. Ha entrado por ahí también al principio, lo he saludado a Arturo Ruiz. Gente que ha vivido, Paco Medina, gente que ha vivido muy directamente con estos personajes. Y como decía Salvador, el que lo ha conocido, pues sobra el libro. La intención de una publicación de este calibre es, en primer lugar, dar a conocer la magnitud y la dimensión humana de dos personas. Pero yo creo, por lo menos desde que a mí Alfonso me propuso colaborar en la edición de la elaboración del libro, para mí debe tener una dimensión más. No solo rendir homenaje a dos personas que, como ella, pues en la lucha antifranquista se pueden contar por cientos, por miles, o sea que no son excepcionales. Para nosotros en Jaén quizás más los que lo llegamos a conocer, pero yo creo que el libro debe tener una dimensión más de fondo y más de futuro, también como parte señalaba Luis Segura al principio. La transición, que ahora tan en boga está hablar de ella, sobre todo desde hace un par de domingos, ¿no? Se considera o se ha considerado siempre como o se ha intentado considerar primero como una obra de una élite política, el rey, Suárez, dos o tres políticos más, ¿no? Y luego muy acotada en el tiempo, del 75 al 78, me voy a perdonar estas acotaciones, pero es que soy maestro, entonces tengo otras cosas. Una muy localizada en cuanto a los protagonistas y muy localizada en el tiempo. Yo creo que la transición no se puede entender, el paso a la democracia, sin la tarea de oposición de los grupos políticos y especialmente del Partido Comunista de España, con personajes, con héroes, también algún colaborador, lo dice en el libro, de la talla de la significación de Cayetano y Rosario. Porque la transición no es una cosa de 3 años, porque la transición es la consecuencia de una larguísima lucha de oposición a la dictadura y sobre todo porque lo que luego creíamos que iba a ser, o se creía que iba a ser la transición, pues tampoco fue exactamente lo que nos contaron aquellos autores de la primera obra sobre la transición, donde había una equidistancia, todos hemos cedido, todos somos ya lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo un exministro de Franco que gestionó la transición? ¿Cómo se va a comparar su tarea para traer la democracia con la de Cayetano Rosario, con varios años de cárcel, con la de otros muchos luchadores antifranquistas? Quiero decir que la figura de Cayetano Rosario como emblema, como buque insignia de esta lucha antifranquista no son equiparables, porque entre otras cosas tampoco la transición fue una cosa equidistante, donde todos pusimos lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay muchas obras que así la contemplan, ¿no? Y esto da lugar a la aparición de personajes, incluso a nivel provincial, una historiografía provincial que también se ha construido, donde aparecen personajes extraños que nos sorprendemos verlos, vamos, los que nos dedicamos a la historia, y bueno, ¿y dónde estaba este hombre con este protagonismo que se asigna? No lo vimos, los que vivíamos ya y teníamos uso de razón, incluso ya estábamos estudiando historia en aquel momento.
Esta tendencia, que parece que se está revisando afortunadamente, se está revisando gracias a la obra de algunos de los que están aquí sentados en la mesa. Por ejemplo, hay una obra, o hay obras de Salvador Cruz Artacho, El papel de los movimientos sociales en la construcción de la democracia, de no hace mucho que se presentó aquí en Jaén. Obras como La historia de Comisión Obrera de Andalucía de Alfonso. Es decir, una serie de obras que intentan ir sacando poco a poco la transición de ese esquema fijo que nos han elaborado de antemano. Otras obras más generales, la de Sartorio y Alfaya, al final de la dictadura, ahí se ve que hay un movimiento feminista, un movimiento estudiantil, un movimiento obrero, ¿no?, que son los que poco a poco van minando los cimientos de la dictadura hasta llegar a eso que luego llamamos transición. Pero lo que a mí más me llama la atención hoy, y por eso creo que es más oportuno que nunca termino el libro, es la situación nueva, muy reciente, que se está creando, ¿no? Estamos ahora ya en una relectura total de lo que fue la transición y el franquismo. Eso no es de extrañar. O sea, ahora es un tiempo donde pintan bastos, entonces ahora afloran en las TVT, en las emisoras estas, los Pío Moa, los César Vidal, estos historiadores revisionistas. No es de extrañar y es lógico que así lo expongan. Para mí, como docente, porque soy profesor, lo que más me preocupa no es eso, lo que más me preocupa es que esa idea revisionista de Pío Moa, de César Vidal, de todos estos contertulios del informe, de las reacciones del informe del Valle de los Caídos, aquí en la mesa tenemos a un miembro de la comisión que ha estado trabajando en eso, que es Salvador. Lo que me preocupa es que eso poco a poco y de una manera muy sutil y muy sublime, esto hay que estar muy atento y ser de esta profesión, de la mía, se va deslizando en los libros de texto de secundaria. Las últimas ediciones de ciertas editoriales, si lo vemos, si sabemos leer un poco entre líneas, si leemos con atención, nos presentan, quizás exageren en plan didáctico, pero nos presentan o intentan presentarnos la dictadura de Franco, como un paso previo para luego alcanzar la democracia. Y eso sí que es peligroso, porque ahí estamos hablando ya de gente que está aprendiendo su pasado y que se lo están robando, se lo están enseñando, se lo están engañando. Y eso es lo que hay que combatir. Y para combatir eso la única manera es realmente conocer nuestro pasado. Yo termino diciendo que el único interés que me ha movido, porque por supuesto el económico no es, a la hora de recordar porque nuestros derechos están todos cedidos a la fundación, es eso. Por un lado, bueno, pues reconocer la tarea y el heroísmo de dos personas, a las que conocí en aquel tiempo menos, porque yo era muy joven, pero que sí he conocido muy profundamente en las 30 y tantas horas de entrevista que hemos mantenido, precisamente porque este acto teníamos previsto hacerlo con antelación. Mañana se cumplen 31 años de la detención de Cayetano Rosario, 1970, el 2 de diciembre. Y queríamos haberlo hecho con ellos dos, y así lo estaba previsto, y así iban las cosas, porque Cayetano y Rosario, sobre todo Rosario, que tuvo una crisis de salud cuando ingresó en la residencia Santa Teresa, mejoró sensiblemente. Afortunadamente llegó a conocer un borrador del libro, al que ella, por supuesto, con ese carácter inquieto, le dio el visto bueno. Cuando murió Rosario, hablamos con Cayetano, bajamos un día Pato y yo a hablar y decirle: tienes que venir, y se ilusionó, se llegó a ilusionar dentro de que estaba muy mal de moral. Tanto es así que era septiembre y decíamos: pues ten cuidado que a lo mejor es el diciembre en que murió. Y decía: bueno, pedimos permiso ya en la residencia, que espérate, pero que bueno, que llegó la muerte de los dos y al final lo que queríamos evitar no lo hemos conseguido. Pero yo creo que si leemos un poco con atención, sobre todo reflexivamente, el libro y la primera parte, que es interesantísima, que es la historia del Partido Comunista en la provincia, podremos desmentir todos estos mitos falsos sobre lo que hoy nos quieren contar. Muchas gracias. Realmente le damos la palabra a José Manuel. Soy capaz de seguir el mismo tono y sobre todo que no mucho porque suelo demasiado, pero voy a intentar en 10-15 minutos algunas cosas. En primer lugar, como nadie lo ha hecho, y en este caso como autor, pero también como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de Comisiones y presidente de la Fundación de Estudios Sindicales, hay que hacer lo obvio siempre, primero dar las gracias a Unicaja, que nos ha facilitado una parte de la iniciativa. Antes de iniciarlo, y terminando por yo seguiré con los agradecimientos. A
A mí me hubiera gustado vivir en mí que esto hubiera tenido lugar hace 2 años. Ya le propusimos este proyecto al anterior gobierno socialista. No ha podido ser. Había otras cosas, ¿no? Ya hablé 20 veces con Carmen Peñalver y 214 con Montaner, pero no hubo dinero de ese ayuntamiento para hacer esta idea. No sé, no lo he visto por aquí, pero me hubiera gustado verlo para decírselo. Lo he dicho muchas veces que uno no entiende muchas cosas. Una de ellas que no hemos entendido es cómo no había dinero para pagar esto. Bueno, a la primera mujer, concejala, la primera ayuntamiento democrático. Para otras cosas seguro que sí. Hay que agradecérselo a Caja y por desgracia no al ayuntamiento que se llamaba Socialista. Hoy están con nosotros Rafael, que ha nombrado al Estado que tenía en la cárcel, y luego no se me olvide, a mí me gustaría que Lola Parra nos leyera algo que quiero unir con mi intervención, que es lo que está relacionado con la soledad y por qué nos llevó este trabajo. Bueno, hace tiempo yo, cuando estaba aquí en comisiones, a mí me impactó muchísimo, una foto de Sebastián Cruz. Lo he comentado en alguna ocasión. Problemas internos en el partido, siempre problemas en las organizaciones, lo va a haber siempre porque son personas, pero me impactó mucho la soledad. Una bronca que hubo y él, en la cámara, el fotógrafo le hizo una foto. Yo lo comenté con él y me ha hecho pensar muchas veces, porque yo también soy responsable político, soy ahora, y siempre me ha preocupado mucho que dentro de las organizaciones en general, yo creo que la izquierda en particular, somos muy pequeñitas. Y me impactó tanto que pensé, uno se proyecta muchas veces, que a mí me podría pasar también. No me ha pasado todavía, pero he tenido también otras soledades. Bueno, pues pasó el tiempo y un día, Paco Medina, Miguel, bueno, los amigos que nos juntábamos, Tomasa, Carmen Murillo, estuvimos siempre, Manolo Anita, que no he visto ahora por aquí, comentamos alguna vez que qué había pasado de Cayetano y Rosario, ¿no? Porque simbolizaban, y esto es en mi opinión, esa soledad también de mucha gente que dejó tanto, que construyó, porque es imposible pensar, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo pensar, que los años 60, no digo de ahí para atrás, pero los años 60, cuando esto era una balsa de aceite, ver, por ejemplo, me imagino, ¿no?, a Cayetano y a Tomás el Rubio por esas carreteras de Dios, en pleno invierno, una moto, que se iban a matar, tenían que tomarse unos copazos de coñac para hacer el partido. Bueno, primero para encontrarlo, dejándose la vida, poniendo su dinero, sus energías, es decir, tenían que tener una construcción de una conciencia clara, pero al mismo tiempo de una fe, que algunos historiadores lo han llegado a decir, y valga la no equidistancia con la de una nueva fe similar a la que se tiene con respecto a la religión. Esas equidistancias que históricamente nos están conduciendo a ese discurso hegemónico, unilateral, un discurso único que viene a decir lo que ha dicho antes Miguel y algo más profundo, más peligroso, y es que la historia no sirve, porque lo que no sirve es la acción de la ciudadanía. Porque al final ese discurso de la construcción, de esa transición de nos acostamos en la dictadura y nos levantamos en la democracia, niega dos cosas. Niega la acción no solo de Cayetano y Rosario, sino de todo el militante antifranquista, porque al fin y al cabo no valió de nada, porque unas élites lograron hilvanar una sociedad que no había construido previamente una escuela de ciudadanía. Pero además hay un nuevo discurso mucho más peligroso, y que lo estamos viendo hoy en día, uniendo con el discurso del secretario del Partido Comunista, porque en eso también estamos acostumbrados los marxistas, no olvidarnos del presente, sino del futuro, y es lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Grecia, lo que nos puede pasar a nosotros, lo que está pasando día a día, que es un poco que no vale nada la acción de los ciudadanos porque todo está construido, determinado por unas fuerzas oscuras. Esa es la no memoria. El discurso de la no memoria es el discurso que se ha hegemonizado en este país. Por eso la soledad de Cayetano y Rosario a mí me pareció en un momento determinado que simbolizaba la no memoria de este país, no hacia ellos, sino hacia todas aquellas personas que habían jugado un papel importante en la lucha contra el franquismo. Bueno, nos preocupó la soledad, y esto es como yo lo que he escrito en el libro, lo vais a leer, se supone, no voy a leer lo que digo el libro, pero sí algunas cosas que no están en el libro. Entonces, un día llamamos a Cayetano y Rosario, llamó Eduardo Saborín.
yo los conocí muy poco, porque mi militancia, como sabéis, fue en Granada, y dije, Eduardo, llámalos porque están muy mal, muy alejados de todo y de todo, de todos y de todo, un poco olvidados, no hay ningún reproche. Yo acepto lo que me ha dicho mi gente, yo lo que sentí el día del entierro, no miré quién estaba, pero éramos muy poquitos, tampoco hubo nadie del ayuntamiento, y algunos de los que estamos aquí llamamos incluso a la alcaldesa, hombre, para que fuera, pero tenía otros menesteres, ya son 2 reproches, hay muchos más, pero ya me voy a plantar ahí. Y por eso esta omisión no es una omisión voluntaria, pero eran muy pocos. Y entonces llamó Eduardo Saborío y nos dijo, mira, estamos haciendo esto y queríamos hacer una entrevista, la va a hacer fulanito. Ah, sí, ya lo conocemos, porque sale de vez en cuando los medios de aquí de Jaén, cuando era el secretario provincial, y sí lo conocemos. Bueno, y nos plantamos Miguel y yo ahí un día. Y Miguel se acordará, estaban, la abuela de Miguel, muy reacios. Una entrevista, cuando se hace una entrevista para el Fondo Oral, es muy complicado, porque o hay empatía entre los personajes o es muy difícil entrar en ellos. Y no teníamos pensado hacer un libro, pero sí queríamos hacer un homenaje. Hace tiempo que queríamos hacer un homenaje en vida, hace tiempo. Y entramos, el primer día nos fue regular. Pero en la medida que fuimos entrando en la entrevista, en la medida que Rosario, fundamentalmente Rosario, Cayetano que Safonía, que tenía crónica, fue metiéndose en la entrevista, yo creo que, como es un express, yo creo que en el tema de las entrevistas también juega muchos espejos, también el entrevistador con un papel. Pero el día de la entrevista, esa frialdad de Rosario se fue tocando progresivamente y logramos estar con ellos 36 horas. No os podéis imaginar cómo afloraban los recuerdos de Rosario y de Cayetano, porque del libro no podemos recoger, el libro son muchas palabras. Y la entrevista está disponible para cualquiera de vosotros en el archivo histórico, pero no podéis imaginar la alegría que nos dio a los dos cuando le llevamos una tarde, que era muy fría, el primer borrador, y Rosario se lo leyó a toda la gente que estaba con ella allí en el hospital. Bueno, quien habéis conocido a Rosario sabéis cómo era, ¿no? Una alegría desbordante, estaba eufórica, pero no por ella. No por ella, no por lo que ella apareciera en el libro. Estaba eufórica porque se hacía justicia no a ella, sino a la gente que como ella, no aparece, hemos titulado Cayetano y Rosario, pero es un homenaje a todos los que aparecen y todas las que aparecen en el libro, desde Rodón Jimeno, las mujeres de Linares, de esos luchadores antifranquistas, que me querían muchos de ellos tomarse el rubio, llegamos tarde, se nos había muerto. Bueno, la gente dice, pero una película que lo dejaron parapléjico. Pero estas cosas, en esa simetría que nos han vendido, que antes ha planteado Miguel, que tengamos que todavía hablar hoy ignominiosamente de que el Franco tenemos que defender, de que el Franco está en el Valle de los Caídos, y tenemos que esperar a que diga la Iglesia, enterrado con miles y miles de personas que no pueden estar con él ni un minuto, pero ¿esto qué es? Pero ¿cómo podemos decir que la situación que tenemos hoy, cuando ellos hablan y se le llena la boca de la justicia por venta? Claro que sí que hacer justicia con las víctimas, con todas las víctimas, pero también las víctimas de la dictadura, que están tiradas en la cuneta. Eso a Rosario, cuando iba leyendo el libro, e iba viendo un poco el hilo, es lo que a ella le gustaba, es lo que a ella realmente le emocionaba. Y nos dio un beso. Unas semanas tarde se fue. No pudimos hacer el homenaje, y eso es lo que realmente es cierto. Hoy me hubiera gustado ver aquí a Rosario Cayetano, y estoy viéndola con esa sonrisa, irónica, distante, porque ella sabrá en el tiempo lo que le costó la soledad de la cárcel, en la que siempre estuvo acompañada porque era una mujer, una verdadera heroína, y sobre todo esa soledad en el tiempo que al final se la hacía justicia. Por eso hemos hecho el libro. Nada más que por eso. Siempre no estén con nosotros, y hemos contribuido tarde, en la medida de nuestras posibilidades, de una forma muy breve, demasiado poco en el papel para el sufrimiento que cogieron ellos dos y otros como ellos. Espero que os guste y vamos a ir trabajando en este tipo de historias porque pensamos que es la mejor forma de retribuirlos en el olvido en que fueron sumidos conscientemente muchos luchadores por la libertad como ellos. Muchas gracias.
Pepe iba a terminar, pero bueno, hoy están con nosotros mucha gente a la que hemos nombrado, han colaborado, como sabéis, ya lo veréis en el libro. Hemos querido, porque es un libro hecho por la Fundación de Estudios, Rural, entonces han colaborado desde que fue alcalde de Jaén, primer alcalde de Arroyo, y la Palazón que compartió con ella, con Zacarías, Juan Martínez Cozo, bueno, gente que ya está en el libro, no lo voy a nombrar a todos. Hemos intentado abrir un arco, hemos pedido más colaboraciones, no ha sido posible, pero un arco lo más plural, que hubiera ofrecido una imagen también equidistante. Es una cosa muy tonta, y por eso ya no digo más. Yo le pedía a Lola Parra que nos acompañara, porque quería que nos leyera su texto, podría haber sido Juan Marcos, podría haber sido cualquier otro, pero bueno, a mí me parecía que la vivencia que Lola tuvo con ella, porque ella no lo va a decir, pero Lola Parra, con otros jóvenes, algunos de Jaén, pero bueno, también está aquí Ana Ortega, Manolo Monedero, Araceli Ortiz, muchos de ellos de Jaén. Hubo una caída en el año 74 en la Universidad de Granada, una caída del Comité Universitario del Partido Comunista, y ellas, las chicas, compartieron prisión con Rosario. Yo, bueno, un libro que estamos haciendo y que estamos terminando ya, del momento estudiante de la Universidad de Granada, hemos recuperado también esa caída, y cuando vi el texto de Lola me pareció muy significativo porque me identifiqué muy rápidamente con él por lo que yo conocía a Rosario, lo poquito que conocía a Rosario de forma íntima. Y le pedí que esta noche nos leyera lo que ya viene en el texto porque me parecía que puede ser interesante para clausurar. Pero antes de hacerlo, decirles que el libro, aunque lo he dicho un día de pasada, no lo cobramos, es un precio político. Este dinero va, ya lo dije en el anterior cuando presentamos el libro del Estado de Excepción, apuntáis y dijimos, el libro que saquemos del Estado de Excepción de la dictadura va para el de Cayetano. Hemos cumplido nuestro compromiso, el poquito dinero que consigamos va para el siguiente libro, que es una historia que estamos reconstruyendo de dos dirigentes de Granada, de Pepe Cid de la Rosa, que fue el secretario general de Comisión Real de Granada, y de Paco Portillo Villena, que fue el primer secretario provincial del Partido Comunista de España, con los que Ernesto compartió prisión, porque Ernesto Caballero, que está aquí con nosotros, aparece en el libro, le tenemos que deber a él, que fue uno de los que empezaron a reconstruir el PC de la provincia de Jaén desde el año 63 en adelante, pero está en el libro y creo que lo va a quedar bien. Y además, fruto de la caída de Jaén, a él lo detuvieron en el año 70, también lo recogemos aquí en el estado de excepción. Pero el libro, ese dinero va para el siguiente libro, que es de estos dos dirigentes. Pero es también la reconstrucción de la historia del Partido Comunista y de Comisión Social de la provincia de Granada. Y con nosotros siempre que no colaboramos, colaboran desinteresadamente en la portada, Rafael de la Torre, que es un compañero de comisiones que nos ha hecho una portada muy bonita. Tengo que decir que se preocupó mucho. Y Emilio, porque cuando hicimos la portada, como estaba el Yunque y el Martillo, dijo a alguien, anda, pero si esto parece que es un libro del Partido Socialista, y Rafa, que es muy buena persona, no está aquí con nosotros, pues inmediatamente se alarmó. Dije, no hombre, no te preocupes, que es un libro que representa muy bien lo que nosotros hacemos, que es el trabajo. Rafael siempre colabora con nosotros gratuitamente y altruistamente, y todos los demás. Y el Páramo, que hace nuestros libros, él también nos hace, aunque es una empresa, también colabora de alguna forma distribuyéndolo, a veces poniendo algún dinero, ellos no pierden, pero poniendo algún dinero que también significa un compromiso político con lo que nos ocupa a todos, que es en definitiva seguir luchando por nuestra historia. Lola, cuando quieras. Eran las 10:30 o las 11 de la noche del 1 de marzo de 1974, cuando el jeep gris de ventanas enrejadas se detuvo en medio del patio oscuro y silencioso. Las voces de los guardias nos apremiaban a recoger nuestras cosas y bajar rápido y seguirlos. Recogí los 3 grandes bolsas de tabaco, había por lo menos 20 o 30 raciones de negro y turbio, y salí de la última. La oscuridad me desconcertó. El grupo se dividió en dos, hombres y mujeres. Fuimos avanzando casi a tientas hasta atravesar una puerta que apenas se distinguía. Al cruzar, me di cuenta de que todo el tabaco que nos había llegado en solidaridad por nuestra detención lo llevaba yo. Quise volverme para que los chicos pudieran coger, cuando una mano de enérgica firmeza me giró y me empujó con fuerza inapelable, al tiempo que una voz de mujer dura y burlona me informaba de que, estando allí, no teníamos derecho, y para poder salir de nuevo tenía que autorizarlo un juez. Sentí cómo se cerraba la enorme puerta atrás de mí.
El grosor de la puerta de hierro a la que me había cerrado para volverme era tal que mi mano no podía abarcarla. El golpe que hizo al cerrarse me devolvió a la plena conciencia del sitio en el que me encontraba. Había entrado, pero ya no podía salir, ni para dar 5 pasos y librar del mono del tabaco a mis camaradas masculinos. Estaba en la casa. Pasamos por lugares que no recuerdo, el cuarto de la funcionaria quizá, hasta llegar a otra lúgubre puerta de metal que cruzamos y se cerró a nuestro paso. Dentro, el pozo de oscuridad era aún más impenetrable. Parecía un espacio muy alto, grande y rectangular, apenas perceptible gracias a que en el centro de su parte superior había una pequeña hornacina con una rejilla roja. A su oscilación, el mar de sombras se movía en inquietante consistencia. Las 3 amigas, compañeras y camaradas, nos cogimos de la mano en un intento inconsciente de protección. Sentí allí mucho más miedo entonces que en todo el proceso de la detención. Más que en los 3 días que había pasado en una húmeda celda, más que en el interrogatorio y más que cuando uno de los interrogadores me cogió de la nuca en un 4º piso de la escalera de la comisaría y me amenazó con tirarme. Nos sentíamos tan solas y perdidas en aquel océano de densas sombras que murmuré. Seguro que Mary y Engel también sufrieron estas cosas. Un rectángulo de luz apareció en el lateral de la derecha y en el suelo se dibujó una figura pequeña de mujer con una voz cariñosa y amable que salió de ella. ¿Ya estáis aquí? Venid, seguro que no habéis cenado nada todavía. Era como soñar. En medio de aquel desamparo, en medio de la marea de miedo y de oscuridad, un faro, una cálida hoguera, una voz humana y protectora. Más de cerca la conocimos. Soy Rosario. También yo soy presa política como vosotras y llevo aquí un tiempo. Yo me conozco esto muy bien, y no es tan malo como parece. Venga, vamos, animaros. Soy estudiante, ¿verdad? Venid, hoy he preparado un caldito. Os lo tomáis y a descansar. Mañana será otro día, ¿verdad? A ver, ¿cómo os llamáis? Al día siguiente nos explicó que llevaba allí, igual que Cayetano, su marido, 4 años pendiente de juicio. En ese tiempo ella no había dejado ni un solo momento de militar en lo que creía que era la verdad y la justicia. Así que trabajaba con las presas comunes, que al ser pocas no estaban separadas de las políticas. Trabajaba con las funcionarias, con los familiares de los presos, con el cura y con las mujeres de acción católica que visitaban a los presos. Pero lo que descubrimos con auténtica admiración fue su capacidad para organizar el trabajo y el horario de actividades de la célula, cada día, que abarcaban desde la gimnasia, el estudio, tanto de nuestros cursos universitarios como de teoría marxista, pasando por blanquear los muros de la cárcel, abrir de la lana de los colchones, cocinar, reuniones de célula, plantar y regar macetas, mantener el orden y la limpieza de la brigada, un camaranchón de reja donde estaban nuestras camas, nuestros armarios, nuestras mesas de estudio, planchar, ocuparnos de los problemas de las cosas comunes. Margaret, la alemana, que no sabía más que unas palabras de español y que se la había enseñado Rosario, la pompa, que lloraba porque no le habían traído huido, Gracia, una anciana que no sabía casi nada y que prácticamente vivía en la cárcel, en realidad era cleptómana, una joven gitana de la que no recuerdo su nombre, pero a punto de dar a luz, y un largo etcétera. Para ella, para Rosario, la solidaridad era eso, era cuidar a cada persona. No era algo abstracto o lejano. Y cómo no, diariamente escribíamos las más largas y apasionadas y hermosas cartas de amor a nuestros novios que estaban en el pabellón de los hombres, en diminutos folios de papelillos de fumar que ella nos daba y que les llegaban dentro del termo de café que Rosario preparaba diariamente para su marido Cayetano y que gracias a largos años de paciencia, de ternura y de humildad con los funcionarios había hecho posible que se le permitiera esta deferencia. Cuando a los pocos días llegaron Ana Ortega, que está aquí con nosotros también, y Araceli, ya estábamos organizadísimos. Eran estas chicas, Ana y Araceli, eran enfermeras y resultaron de mucha ayuda con la embarazadas. Tras una semana, Lole y Juana, que eran mis compañeras con las que yo había entrado en la cárcel, se fueron y nos quedamos las demás. Para entonces ya se había hecho cotidiano y temido para mí su grito de ¡Flaquita! ¡A tomarte tu ponche! Decía que yo estaba muy delgada y que tenía que sobrealimentarme con lo que ella creía que era lo mejor, huevos batidos con coñac o algo parecido, lo que me horrorizaba, pero que me tomaba con estoica disciplina.
cualquiera le replicaba a la responsable de la célula. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias. Ahora me doy cuenta de que fuiste la única que notó que mi dolor y mi rebeldía de entonces me tenían más fina que un sarmiento. Intentó ayudarme con sus remedios. Flaquita, tu ponche. Eso está en el libro. Bueno, yo creo que no se puede añadir absolutamente nada a lo que acaba de leer Lola, ¿no? Yo suelo insistir en que para quien dice que no hay salida, que lo piense dos veces, pero va a ser siempre por el bien. Muchas gracias.